grandes tenemos bastante volumen, o sea, puede permitir el acceso a otra persona extra, independientemente de los fellows de falla cardíaca. So, la experiencia sí vale la pena. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Bueno, sigue Licesi. ¿Alguien de Licesi, por favor? Pregunta para Paola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Giraldo, fellow de primer año de ICESI. ¿Cómo está, doctora? Tuve por allá el placer de conocerla en Cartagena, en el Congreso. Me alegra mucho verla. Sí, yo sí tenía una duda de eso que estaba hablando del Research Fellow, sobre todo. Digamos que eso es para Fellow de falla cardíaca, pero ¿cómo haría uno? Pues uno tiene que tener uno homologado primero medicina interna para poder avanzar, o uno entra como de una haciendo el Step 3 y pues no sé cómo sería el empalme, porque siempre mi duda ha sido qué pasa con medicina interna, si toca devolverse 5 años atrás como en la vida y volver a empezar todo. Ok, si tú quieres practicar en Estados Unidos, tienes que tener la medicina interna validada en Estados Unidos. So, si tú haces el fellow de falla cardíaca de 1 año, 2 años, así lo hagas con investigación, pero no tienes la medicina interna validada acá, no puedes practicar como falla cardíaca en Estados Unidos. So, ese es el problema. O sea, depende de lo que tú quieras. Si tú quieres poder practicar en Estados Unidos, tienes que validar la medicina interna. Viendo eso, hay varios estudiantes nuestros que han venido, han hecho la falla cardíaca como non-ACGME, o sea, tú obtienes el grado, pero no puedes tomar los boards. El ACGME tienes que tener todo el entrenamiento validado en Estados Unidos para poder tomar los boards. Pero si tú ya desde edad dices, yo quiero hacer falla cardíaca, no me interesa tener los boards, pero quiero practicar, hay estados que te permiten hacer eso, pero tienes que validar la medicina interna. ¿Cómo se valida la medicina interna? Tienes que validar la medicina interna y la cardiología. Tendrías que hay programas que son de 4 años, que son medicina interna, cardiología, pegados, pero son 4 años bien intensos y es difícil entrar a esos programas porque la gente que entra a esos programas usualmente es gente que ya es cardiólogo en otro país y hace 2 años intensos de falla cardíaca avanzada, le va muy bien, publica y a través de eso puede entrar al programa que se llama Medicina Interna Avanzada con Cardiología. No es fácil de entrar. Nosotros, por ejemplo, en Monza tenemos apenas un cupo o 2 máximo al año. Y siempre ha sido gente que ha estado, por ejemplo, el muchacho que tenemos ahora que lo hizo, duró 3 años haciendo falla cardíaca avanzada con como 14 publicaciones, 2 grants. O sea, el tipo era un ultra que pudo entrar ahora a hacer medicina interna y cardiología y va a validarlo así. Y después va a hacer otro año de falla cardíaca para poder presentar los boards. Y toca presentar los boards de medicina interna, de cardiología y después de falla cardíaca avanzada. Y para poder hacer eso tienes que tener todos los steps, todo el USMLE. Pero bueno, lo del non-ACGME, ¿cómo es? Sí, non-ACGME, si puedes venir a hacer tus 2 años de falla cardíaca o 1 año, te dan un certificado que estuviste, que es de la pasantía, y tú puedes practicar en tu país. Vas a tener la experiencia, pero obviamente no vas a poder presentar los boards. Pero y esos programas están como disponibles en internet, por lo general, es que sí. Pues no es algo que haya leído mucho de eso. Cuando tú entres a los fellowship programs, usualmente los que no tienen non-ACGME son programas grandes, porque la única manera que el gobierno nos acepta tener un fellow non-ACGME es que tengamos suficiente volumen que justifique ese fellow extra. En programas pequeños probablemente no, porque probablemente como no tienen tanto volumen, no justifica la experiencia. O es un programa grande o es un programa con bastante investigación que justifique tener una persona dedicada también a esa parte de investigación. Porque si no, tampoco vamos a aprender. Son solamente programas grandes, ciudades grandes y Midwest, en la mitad del país, porque a la gente siempre le gusta ir a la costa este o a la oeste. Los programas como de Minnesota, Minneapolis, Michigan, Indianapolis, Arizona, que son de la parte más central, y en Texas hay muchos programas que tienen mucho non-ACGME, porque a los gringos no les gusta vivir en la mitad del país, les gusta más las costas. A esos programas tienen más acceso.
Lo que es, por ejemplo, Baylor tiene como 14 programas de falla cardíaca avanzada y yo sé que aceptan muchos fellows internacionales, especialmente latinos, en los programas de falla cardíaca avanzada. Nada, muchísimas gracias, doctora. Exactamente, esa era mi duda, porque de hecho más me interesaría en un futuro hacer algo y volver a Colombia que quedarme allá. Pero entonces eso ya es una ventaja muy grande, que solo por aprender, pues un fellowship, sea falla o sea otro, no tenga que tener uno todo validado. Sí, no tiene que tener validado. Hay varios programas, lo que es, por ejemplo, Columbia, las universidades que son más Ivy League, son las ligas más importantes como Columbia, Harvard y todos los programas. Ellos exigen el Step 3, pero tú puedes, por ejemplo, tomar el Step 3 en Connecticut y aplicar el programa en Harvard. A ellos no les importa dónde tomes el Step 3. A ellos lo único que les importa es que lo tomes, porque eso valida que tú clínicamente puedes cuidar a pacientes. Yo sé que hay varios programas, lo que es cirugía plástica, lo que es cirugía estética, lo que es cardiología invasiva y todas esas cosas, sí puedes tomar el Step 3. Cirugía invasiva tienes que validar cardiología, porque como todo lo que sea invasivo, tienes que validar, porque así vengas de observar, tienes que validar. Pero lo que no es invasivo, y si es clínico, el Step 3. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Seguimos con la siguiente universidad, la Universidad Javeriana. Alguien de la Universidad Javeriana, por favor, si quiere hacer la pregunta. Y si no hay nadie de la Javeriana, la siguiente sería la Universidad de Antioquia. Creo que no hay nadie de la Javeriana. Siguiente sería Antioquia. Adelante, alguien de la de Antioquia. Tampoco nos acompaña nadie de la de Antioquia. La siguiente universidad sería la Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad del Bosque en Bogotá. ¿Alguien del Bosque? ¿De la Santa Fe? Tampoco hay nadie del Bosque. Bueno. ¿Alguien de la Shayo, Universidad del Bosque? ¿Alguien de Shayo que quiera preguntar algo? Siguiente universidad sería, perdón, un momentico, la Universidad Militar. ¿Alguien de la Militar? No, tampoco. UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Muy buenas tardes, yo soy Jonathan Cardona, soy fellow de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. En realidad no tengo preguntas, es un placer conocer a la doctora, es la primera vez pues, que la veo personalmente, había escuchado mucho de ella. No, solamente felicitarla. Yo había tenido cierta experiencia en Estados Unidos, no sé si la doctora conoce al doctor Mark Hemigram en el Mass General. Tuve la oportunidad de compartir con él un tiempo, como unos 4 meses, en el 2016, y también con el doctor Carlos Mena en Yale. También allá estuve un tiempo, estuve como 1 año y medio en Estados Unidos con Harvard haciendo algo de research también. Entonces conozco un poco pues como de este proceso y sé lo difícil que es, y por eso quiero felicitarla, y para mí es un honor conocerla. Gracias. Famosa Paulita. Siguiente programa. Creo que somos nosotros. ¿Alguien de la cardio, por favor? Alguien alzó la mano. Hola doctora, buenas noches. Le habla Alberto Navarro, fellow de segundo año de cardiología, Universidad del Bosque, Fundación Cardioinfantil. Bueno, muchas preguntas ya académicas ya han preguntado. Quisiera, por su gran experiencia, que nos diera un consejo. Sabemos que la carga académica es alta y pues la mayor tiempo pues en Colombia estamos en jornadas continuas y hacemos pues muchos turnos durante nuestra formación. ¿Usted qué nos aconseja para estudiar? ¿Cómo era su plan de estudio y cómo distribuía su tiempo tanto en cosas académicas y extraacadémicas? Sí, eso siempre es complicado. Pues obviamente como yo me entrené en AWIS, pues igual, nosotros estábamos de turno 24 horas y seguíamos al siguiente día con la ronda normal.
bueno, en mi época, hace muchos años hacíamos lo mismo y éramos los doctores de planta de urgencias. So, es complicado, no es una pregunta fácil porque yo sé, siempre está uno ocupado, pero el mejor consejo que yo encontré, pues obviamente a través de la revista de Medical Wiz aprendí también a trabajar en equipo. Por ejemplo, nosotros dedicábamos prácticamente los fines de semana nuestros, nosotros hacíamos la revista, hacíamos los editoriales de los artículos, conseguíamos los artículos, los editábamos, los terminábamos, hacíamos los printouts, hacíamos las gráficas de los artículos y los llevábamos a la impresora y muchas veces terminábamos domingos enteros imprimiéndolos y haciendo nosotros el ensamble de la revista al mismo tiempo. So, es complicado, realmente requiere tiempo. Yo creo que la mejor manera hoy en día es trabajo en equipo. Yo creo que si tú consigues, obviamente solo es muy imposible y también tienes que conseguir personas que te puedan orientar en cuál es la mejor manera, porque esos estudios de investigación no se pueden hacer solos. Desafortunadamente, y bueno, nosotros contamos con dos ayudas muy grandes que yo creo que ahorita están mejores, eso es lo que me han dicho, pero por ejemplo en mi época Colciencias empezaba, Colciencias nos dio un soporte monetario que nos ayudó y otra cosa que hicimos nosotros es contactar a personas en el exterior que tenían acceso a ciertas tecnologías que nos podían ayudar a mejorar las partes que estábamos haciendo de investigación. Sí, es verdad, hay que dedicarle mucho tiempo libre y a veces noches enteras y fines de semana enteros para poder concretar cosas, hacer cosas. Por ejemplo, mi trabajo de Chagas, yo sé que nosotros contactamos con el doctor Morillo y el doctor Maguire de Harvard y los convencimos y conseguimos el soporte económico para traerlos a Bucaramanga y vinieron a Bucaramanga y básicamente nos ayudaron a crear el equipo para analizar difusión autonómica en pacientes con Chagas. Pero si no fuera por la ayuda que nos dio el doctor Morillo y el doctor Maguire, pues obviamente hubiera sido casi imposible. Eso fue una ayuda muy grande y después nos ganamos el premio latinoamericano de Colciencias de cardiología y eso nos dio dinero para empezar la primera investigación que hicimos también. Y es igual acá. Lo que yo hago aquí por investigación son aplicar a grants, conseguir ayuda, contratar a gente, tener una coordinadora de research y tener dinero para poder contratar gente que pueda trabajar en proyectos de laboratorio y así poder conseguir las partes de investigación. Esa es la clave. Yo creo que trabajar en equipo. Yo, por ejemplo, aquí en Nueva York trabajo con gente de todas las universidades y gente de Boston, de Texas. Nuestros registros son de varias universidades. Consigo soporte económico de algunos laboratorios farmacéuticos que están interesados. Y sobre todo hay mucho interés hoy en día en expandir los clinical trials, atraer más gente internacional, traer más pacientes, minoridades y pacientes mujeres. Entonces hemos usado esa parte, pero yo creo que sí, no es fácil, el tiempo de verdad se consume y hay que dedicarle tiempo para que las cosas se empiecen, pero si consigues un buen equipo de gente que esté comprometida y de verdad quiera trabajar contigo, se puede lograr. Bueno, gracias, Paola. Siguiente pregunta para gracias. Miguel Tejada. Él fue fellow de electrofisiología de nosotros, pero en vista de que hay algunos programas que no alcanzaron a llegar los fellows, vamos a darle la palabra adelante, Miguel. Dale, Miguel. Buenas noches. Un gusto saludar al profe y a usted también. Mi pregunta yo creo que es un poco más personal. Yo siempre he visto a mis profes académicamente exitosos, el doctor, pues que nos está dando la palabra ahorita, mis profes de electrofisiología, a usted. Y quisiera saber exactamente cómo es su día a día. O sea, la disciplina sé que es importante para alcanzar el éxito, pero yo siento que a veces el día no me alcanza, ¿sí? Me levanto, siento que hago mis cosas y siento que me hace falta más tiempo todavía para dedicarle al estudio, para dedicarle a la investigación, etcétera. Entonces yo le pregunto cómo organiza usted su día, cómo es su día a día. Gracias. No sé, el tiempo nunca alcanza. Pues nosotros usualmente empezamos con la ronda de trasplante a las 7 de la mañana. Usualmente todo depende de cómo sea el día, ¿no? Yo hago servicio de trasplante, obviamente no estoy de servicio interno todo el tiempo. Durante la temporada que estoy de servicio interno, pues es complicado porque nosotros empezamos el servicio interno, hacemos turno 24 horas por 2 semanas seguidas.
su turno de trasplante, ronda de trasplantes. Usualmente durante esas 2 semanas es complicado mantener las cosas, pero yo siempre tengo, yo trato de organizar mi parte de investigación durante las semanas que no estoy de servicio interno, porque obviamente durante el servicio interno, a mí las rondas las empezamos a las 7 de la mañana y podemos terminar perfectamente a las 3, 4 de la tarde, y después hay que hacer, llamar a las familias, familiares. Nosotros tenemos, con mi equipo de research, tenemos llamadas, que yo tengo al equipo de research del lado oeste, siempre tenemos la llamada todos los lunes de 11:30 a 12:30, donde revisamos nuestra investigación, analizamos la data, lo que tiene que pasar esa semana. Entonces, coordino toda la parte de ese lado los lunes. Usualmente los martes en la mañana coordinamos todo lo que sea la investigación de trasplante de nuestro hospital. Entonces tenemos una hora dedicada a esa parte de trasplante y tenemos una hora dedicada a lo que es el estudio internacional de trasplante. Usualmente los jueves tenemos una hora dedicada a toda la parte que es mi laboratorio de fisiología del ejercicio, ahí donde revisamos los datos, los pacientes que se hicieron, los pacientes que se revisaron, y usualmente decidimos cuál es el plan para la siguiente semana. Me reúno con los coordinadores de research. Escribir artículos es lo complicado, porque obviamente necesitamos tiempo para pensar, sentarse, discutir. Nosotros tenemos los viernes, usualmente de 7 a 9 de la mañana, hacemos la discusión de data, que usualmente el fellow presenta la data, el statistician presenta los análisis, y todo el mundo tiene la oportunidad de comentar, y todos analizamos lo que se piensa de la data, lo que se puede hacer, y usualmente el fellow que está asignado a hacer la parte estructural se encarga de eso. Obviamente esas son más o menos las semanas. Nosotros como attendance rotamos por las semanas. Hoy en día yo soy la directora de 6 hospitales, mis semanas son congestionadas porque a veces estoy en la mañana en un hospital y en la tarde en un hospital diferente. Tengo otra gente que ya está haciendo alguna de la otra parte, y como los meetings de esos son más que todo virtuales, pues muchas veces lo podemos coger. Pero, por ejemplo, ayer terminamos a las 11 de la noche el último meeting. Muchas veces sí, ¿verdad? Hay días que, dependiendo de cómo estamos, ahorita estamos poniendo un grant y hemos trabajado literalmente hasta las 11 de la noche, casi todas las noches. Las cosas cambian, y sí, hay veces que hay que dedicarle un extra tiempo completo, a veces que nos toca dedicarle el fin de semana, pero obviamente cuando las cosas se consiguen y las cosas empiezan a avanzar, pues obviamente las cosas se relajan un poquito más. Pero la clave para empezar es como distribuir el tiempo y tener gente que esté contigo. Yo, por ejemplo, ahorita cuando si soy de turno de trasplante y estoy en el hospital hasta las 11, 12 de la noche, obviamente no voy a tener el tiempo, la disponibilidad para hacer otras cosas, o tengo alguien que siempre está conmigo, que obviamente puede coger ese pedazo cuando yo no tenga la disponibilidad de hacerlo. Pero empezando, yo creo que lo más importante es enfocarse en un buen proyecto, un proyecto que te enseñe. Yo creo que lo que le pasa a los fellows es que se enfocan en los proyectos maravillosos, que sí, que si encuentra la respuesta a esa pregunta sería espectacular, pero es demasiado grandioso. Y yo creo que lo importante cuando uno empieza a hacer investigaciones es conseguir un proyecto que sea como factual, una cosa que tú puedas encontrar la respuesta y aprender el proceso de investigación. Porque una vez que tengas eso y seas exitoso, es cuando tú te emocionas a hacer un proyecto diferente, conoces a gente que te puede ayudar a seguir el siguiente proyecto. Yo creo que la gente muchas veces se estrella porque quieren hacer un proyecto gigantesco, que es súper complicado, y se dan cuenta que es de pronto imposible, entonces se dan por vencidos. Yo, por ejemplo, a mis fellows de falla cardíaca y a mis fellows de cardiología, siempre vienen a mí a pedirme proyectos, y yo les empiezo con proyectos pequeñitos, porque digo, primero que todo, si les gusta la investigación, son capaces de hacer el proyecto. Es una cosa que en 1 año, 2 años máximo, van a encontrar la respuesta, van a salir con una publicación, van a salir con un abstract, van a salir con algo sustantivo, que si les gusta la investigación, pueden construir de algo. Y sobre todo, la clave que yo aprendí después de muchos errores es cuando consigas mentores, tienes que buscar a alguien que esté haciendo lo que tú quieres hacer. Yo creo que el error que yo cometí muchas veces es buscar mentores famosos, gente que tuvo acceso a gente muy famosa, muy importante, pero que no tenía ni idea de mi proyecto. Entonces, sí, esa gente me quería ayudar porque les parecía exitoso el proyecto, pero no tenía ninguna conexión, ni tenía ninguna sponsorship, ni tenía ninguna ayuda física que me pudiera ayudar en el proyecto. Muchos proyectos fracasaron por eso. En cambio, si tú consigues una persona que esté trabajando en lo mismo o similar, que te pueda ayudar técnicamente y físicamente, te da más éxito en el proyecto y te facilita conseguir las cosas.
pero no te voy a decir que es fácil y no te voy a decir que el tiempo nunca alcanza para nada, pero lo importante es tener algo que tú puedas construir y darle tiempo a que las cosas evolucionen. Tampoco vas a pensar que las cosas se construyen de la noche a la mañana. Muchas veces hay artículos que hemos escrito que nos hemos demorado un año escribiendo el artículo, porque nos ha tocado reescribirlo y reescribirlo y reescribirlo, pero las cosas así son como se demoran, especialmente en los artículos de ciencias básicas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Miguel. Iniciamos nuevamente el segundo ciclo. Estamos bien de tiempo, 7:30. Generalmente alcanzan cada programa a hacer una pregunta. Nuevamente, para esta pregunta para Paola, puede ser la misma persona que preguntó, o si hay otro fellow que esté interesado en hacer alguna pregunta, adelante, por favor. ¿Alguien del set? Ok, seguimos entonces con la FUCS. Puede ser alguien de la FUCS, también puede ser Miguel, otra pregunta en representación de la FUCS, pero ¿quién está interesado en la FUCS en preguntar algo? Creo que Buenas no. noches, doctora. Arnoldo Suárez, fellow de la FUCS de segundo año. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. La pregunta sería la siguiente: ¿qué opina usted del tiempo de fellow en Colombia respecto pues, a los 3 años de medicina interna y los 2 años de cardiología? Siendo que ya se habla hoy en día que cardiología es un fellow pues muy amplio, con muchas ramas, y en muchas partes pues del mundo dura más tiempo, 3 años, o en algunos países pues son 5 años directos de cardiología. ¿Sería el momento en Colombia de pensar en un cambio en el tiempo del fellow? Gracias. No, pues aquí tenemos lo mismo. Pues los clases de medicina interna son importantes para aprender lo que uno necesita básicamente. Aquí los fellowships son de 2 años de cardiología básica y los 2 años, y ahorita, por ejemplo, electrofisiología son 2 años más o son 4 años completos de cardiología. Intervencionismo ya se está convirtiendo en 2 años por la parte estructural. Ahora el palo de falla cardíaca, que es supuestamente 1 año, en algunos programas se está convirtiendo a 2 años, sobre todo por el volumen ha cambiado, la cantidad de trasplante no es la misma. Yo creo que hoy en día cardiología, como se está subespecializando tanto, aún se están mirando, por ejemplo, imaging, la parte de imagen está ahorita convirtiéndose en su fellow propio y empezó como 1 año, pero ahora como la gente de imagen está haciendo CT y en MRI, ahorita están haciendo ya eso a 2 años en varios programas. Yo creo que va a ser el fellow de cardiología, va a terminar siendo 4 años y los 3 años de medicina interna. Yo creo que de verdad hoy en día en cardiología, como se ha sido tan subespecializado, no es como antes que el cardiólogo salía después de 2 años y podía hacer de todo. Hoy en día ya muy poquito el cardiólogo general, especialmente acá, que puede salir, por ejemplo, a hacer imagen solamente o hacer intervencionismo. Hoy en día el cardiólogo general solamente lo único que hace es consulta clínica y de pronto hospitaliz de cardiología de paciente interno. A medida que pasa el tiempo, yo creo que cardiología se va a volver un fellowship de 4 años, especialmente acá, porque yo creo que la gente, todo el mundo se va a subespecializar. Gracias, Paola. Veo una mano levantada de Orlando. Orlando. Sí, aló, muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Yo quería saber qué posibilidades tiene en la actualidad, dada la condición de la pandemia, rotaciones con ustedes en este momento en Mount Sinai. No sé si exista, pues, dada las dificultades, sobre todo con el tema del COVID. Muchas gracias. Sí, ahorita que toda la rotación internacional está cancelada por lo del COVID, el plan era reabrirla en diciembre, pero ahora con lo de la Delta variant y que todo el mundo tiene que vacunar y ahorita que están abriendo la tercera dosis, yo creo que este año no vamos a poder recibir estudiantes internacionales. Es más, yo tenía 2 estudiantes de Medellín y me tocó mandarlos de vuelta para Colombia porque no se podían quedar acá por lo de la pandemia. Yo creo que ahorita con lo del COVID no va a ser posible hacer la rotación. Pero yo les he dicho a la gente que ha querido venir que se pongan en la lista, porque yo sé que hay una lista de espera y apenas el COVID pase o las cosas se solucionen o la vacuna funcione, y yo creo que vamos a poder recibir gente. Pero siempre hemos recibido gente de todos los países y yo siempre he tenido al menos 1 o 2 estudiantes internacionales conmigo todo el tiempo.
Bueno, siguiente programa, ICESI de Cali. ¿Alguien de ICESI? Puede ser la misma persona que hizo la primera pregunta, creo que es Natalia. ¿O alguien más de ICESI? No, por ahora no tengo preguntas nuevas. Bueno, siguiente programa sería la Universidad Javeriana. ¿Alguien de la Javeriana? Si no, Antioquia. Santa Fe. ¿Alguien de la Santa Fe? Seguimos con Shayo. Creo que alguien de Shayo acaba de preguntar, pero no habían podido preguntar. No sé si tienen alguna otra pregunta la gente de Shayo. Creo que no. Militar. ¿Alguien de la militar? O UPB de Medellín. Un poco. Rosario. Fundación Cardio Infantil. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Paola? Puede ser repetir a tú, Alberto, o alguien más. Puede haber una mano levantada. John Freddy Salamanca. John Freddy, adelante, por favor. Hola doctora, buenas noches. Primero que todo, darle las gracias por permitirnos este espacio en el que tal vez muchos de nosotros estamos, obviamente, tenemos la necesidad también de entrar en ese proceso de mejorar nuestra capacidad de investigación en el marco de lo que hacemos en este proceso. Mi pregunta puntual es, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, ya hablo del caso particular, mi proyecto de investigación en este momento está relacionado directamente con pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, de pronto de recibir orientación con relación a los objetivos de nuestro trabajo o a precisamente contextualizarnos un poquito o incluso a poder vincularnos con algún proyecto de investigación en este sentido que pueda asesorarnos para este propósito. En mi caso, pues estoy trabajando precisamente con un proyecto de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, agudamente descompensada en los servicios de urgencias para evaluar algunos de los predictores adicionales a los que ya conocemos con relación a las variables pronósticas de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de pronto podamos tener o recibir o de pronto contactarla para recibir algún apoyo, al menos desde la orientación metodológica en estos trabajos que claramente pues usted tiene mucha experiencia y obviamente con el conocimiento puede de pronto orientarnos en ese sentido? Muchas gracias. Buena pregunta. Hoy en día hay varias asociaciones como son el American College of Cardiology y la American Heart Association. Yo sé que la Heart Failure Society también. Ellos tienen ahorita un llamado para estudiantes internacionales, porque están tratando de aumentar la participación internacional. Yo sé que, por ejemplo, en Bucaramanga, con el doctor Echeverría, hemos hecho varios estudios clínicos de investigación donde hemos tenido soporte de las compañías farmacéuticas, Novartis, más que todo, Livanova y todas las comunidades farmacéuticas donde ellos tienen epidemiólogos cardiovasculares que pueden ayudarle a los proyectos centrales. Y, por ejemplo, un proyecto así, hay muchas, se llama RFAs, que son como propuestas que sacan el laboratorio farmacéutico. Yo sé que las sacan en todas partes. Yo sé que la dificultad que se ha tenido en Colombia y en Latinoamérica es las regulaciones, porque, por ejemplo, cuando aquí tenemos un estudio de investigación, siempre hay que someterlo a una IRB, que es un Internal Review Board, que revisa lo que tú vas a hacer con los pacientes, se asegura que la información del paciente sea protegida. Eso es lo que en Colombia se necesita formar. Yo sé que algunas escuelas de medicina lo han formado y el problema de investigación es que tú puedes tener muy buenas ideas, pero es cómo ejecutarlas. Y para poder ejecutarlas tienes que tener la manera de colectar la data
intervención del paciente que sea adecuada y que sea protegiendo obviamente la salud del paciente. So, un consejo que les doy es que yo sé que los laboratorios farmacéuticos hoy en día tienen como parte de su presupuesto, aunque lo he visto en las reuniones que hemos tenido, es incrementar la investigación en países latinos y en países europeos de tercer mundo, como la India, todos esos países. Yo sé que, por ejemplo, Novartis nos ayudó en Bucaramanga con el proyecto que teníamos en Bucaramanga. Y yo sé que hay una compañía española que está interesada en levosidemal. Yo sé que ustedes en Colombia lo usan mucho para el paciente con falla cardíaca avanzada. Lo importante es saber cómo poner el proyecto debajo de los mismos reglas rigurosas del IRB y de la FDA para que cuando uno publique lo acepte como publicación en una revista internacional, porque si tú no tienes las mismas reglas, no puedes publicar el artículo en una revista internacional. Eso lo aprendimos también a través de la revista. Eso es un consejo. Yo sé que Colciencias está trabajando en eso también y yo sé que hay bastantes iniciativas en hacer eso. La otra opción que hay muchos registros internacionales que están tratando de encontrar lo que tú hablas, se llama modelos de predicción. La mejor manera es conseguir y lo hago yo aquí mismo cuando tengo mis proyectos de investigación con un epidemiólogo cardiovascular, un epidemiólogo clínico que tenga el conocimiento de cómo hacer los proyectos. Yo sé que también otra cosa que les quería decir es si usted está interesado en hacer investigación real, hay una cosa que se llama Masters in Clinical Science, que pueden hacer. Es un máster que tú aplicas en varios hospitales y universidades. El máster dura por 2 años y yo sé que hoy en día lo pueden hacer también remoto. Lo único es que tienes que pasar 6 semanas durante el verano en el hospital donde lo haga. Yo sé que, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene bastantes plazas para gente internacional. Yo sé mucha gente ha venido a hacer el Masters en Public Health y ahorita el Masters en Clinical Science. Son 2 años, te toca hacer un proyecto, presentar una tesis y ellos te pagan un salario porque no es tan costoso, el salario, lo que te pagan es un poquito como para ayudarte, pero y tienes que culminar el proyecto en 2 años. Eso se puede conseguir si estás interesado y yo sé que, por ejemplo, Harvard tiene varios y Tufts en Boston tiene varios fellows. No sé si están esperando para el año entrante hacer el verano, porque yo sé que el de este verano se canceló, entonces la gente se movió para el año entrante. Te dan másteres en ciencias clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor doctora. Fernan tenía una pregunta, después vamos con Luis Giraldo. Entonces, Fernan, adelante, y luego Luis de la cardio. Buenas tardes para todos. ¿Qué más, Joana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernán? Bien. Saludos a todos los residentes. Héctor, felicitaciones por estos espacios que son muy importantes para todo el grupo que está en formación. Joana, 2 preguntas. Uno, ¿cómo ves la participación ahora que de la mujer en la parte de la residencia de cardiología allá en Estados Unidos? Y 2, esto siempre, y en la Sociedad de Cardiología tenemos siempre ese debate, y Héctor, que está en imágenes, lo sabes, en los 2 años de entrenamiento de cardiología básica, por decirlo así, cardiología clínica, ¿qué tanto podrían hacer nuestros residentes en la parte de imágenes? Por ejemplo, creemos nosotros que un ecocardiograma básico necesitan ellos entrenamiento, pero sabemos que los programas de nosotros, algunos les dan más tiempo para que ellos pudieran desarrollar más ese eco básico y otros son un poquito más limitados. De ahí que el cardiólogo clínico sale y de pronto queda con la imagen de que si no hace sus 2 años de imágenes no es capaz de hacer un eco. Yo creemos que la parte básica sí pudiera resolverla. Son las 2 cosas. Muchos saludos y gracias por estar con nosotros. Gracias, hola. No, si hay participación femenina, yo sé que el problema de cardiología es lo largo que es, pues obviamente son los 3 años de medicina interna, después cardiología 2 años, después otros 2 años de cardiología avanzada. Yo sé que el problema de las mujeres, igual que en Colombia, la gente que quiere tener hijos y tienen que sacrificar de pronto esos años,
pero hoy en día hay mucho estímulo y hoy en día están haciendo muchos estudios híbridos. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que estuvo embarazada y tuvo un embarazo severo prolongado. Lo que hicimos fue que le dimos un año extra para que pudiera completar su fellowship. So, sí hemos visto que hay más participación femenina. Obviamente vemos que imagen es lo que las mujeres quieren más que todo. Y ahorita que muchos querían falla cardíaca, pero ahorita que con la falla cardíaca se volvió un poquitico más invasiva, no hemos visto tantas mujeres entrando a falla cardíaca, tenemos más hombres. Pero sí vemos la participación aumentado y los programas están desarrollando programas de contingencia con falla cardíaca. Esa es una. Lo otro es, en falla cardíaca ha habido mucho movimiento en dividirla en falla cardíaca más que todo clínica y la falla cardíaca de choque. Entonces hay muchos programas, por ejemplo en Texas, en Baylor, muchos programas de Baylor se han dedicado a entrenar los enfermos de falla cardíaca en acute shock, en ECMO, poner impelas, poner gente en ECMO, poner eso, y la otra gente en falla cardíaca y trasplante. So, ha habido como un cambio en lo que se está esperando la falla cardíaca y los programas invasivos de falla cardíaca estructural se han convertido en 2 años. Para ECO, tenemos que llamar la pregunta. Hoy en día, sí, muchas cosas del eco básico se pueden aprender en el eco básico, pero por ejemplo, hoy en día que estamos hablando tanto de la parte diastólica, de la parte de ejercicio, de la parte de cómo diagnosticar una enfermedad de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, con toda la parte de imagen de cómo hacer la parte diastólica, cómo hacer la parte de ejercicio, cómo hacerlo la hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio. Eso requiere un poquitico más de entrenamiento. Yo lo que he visto en mis fellows que quieren ser fellows clínicos y tener al menos la parte de imagen, es su dedicación. A mí los fellows que yo veo que quieren hacer 2 o 3 años y dedicarse a hacer su cardiología clínica y hacer una buena imagen, ellos le dedican mucho tiempo durante el fellowship, tiempo extra, a entrenarse en imagen. Y la oportunidad está ahí, porque la oportunidad, en Mount Sinai hay acceso a aprender MRI, CT, eco. Tenemos 4 hospitales que hacen eco, MRI y CT. O sea, tú puedes rotar por todos los hospitales, puedes tener cosas extra, pero yo creo que desde el fellow se dedique de verdad a aprender las cosas bien, yo creo que se puede lograr. Obviamente el problema es tiempo y tener la cantidad de patología que se pueda mirar. Pero si quieres hacer una parte de imagen avanzada con CT, con MRI, con resonancia, con todo eso, sí hay que dedicarle como un año, al menos un año extra o 2 años extra. Okay. Gracias y saludos al doctor Estrada, que siempre te menciona mucho. Gracias. Gracias, Héctor. Luis, adelante, de la cardio. Doctora, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por sus consejos. Tenía una pequeña duda o una consideración. Usted, con base a lo que he escuchado, ¿usted considera que la idea principal de un proyecto factible de investigación que sea en el supuesto de nuestro tiempo como fellows para poder desarrollar, debería salir de un jefe del programa que tiene un conocimiento ya estructurado, que tiene ya una experiencia clara y nos da una clara orientación para saber qué continuar, o continuar nosotros con nuestros supuestos de investigación en un estado de inexperiencia clara, y cuando uno empieza a desarrollar ese proyecto se encuentra con múltiples bloqueos que no permiten que uno avance? Esa es como la pregunta principal. No, sí. Yo creo que, claro, lo importante es que lo que le digo a mis estudiantes, vengan con la idea. Vengan con yo aprendí eso en la Universidad de Harvard porque mi jefe era, venga con preguntas, porque si usted quiere algo de mí, necesita respuestas. Y es verdad, venga con la idea clara, con la pregunta, con el estudio clínico, con cuál es la pregunta clínica que quiere responder. Cuando tú tengas la pregunta, y lo más claro posible. Porque es que si tú me dices, yo quiero investigar cómo es el riesgo del paciente que viene a urgencias con falla cardíaca, eso es una cosa muy global. Yo lo que les digo a los estudiantes es, ¿cuál es la pregunta clínica específica que quiere responder? Entre más específica la pregunta, más exitoso y más fácil se puede armar el proyecto. Lo que siempre les digo es, ¿cuál es la pregunta clínica que tienes? Trátela de gozar y de clarificar lo máximo que puedas. Revisa la literatura, a ver qué se ha publicado acerca de esa pregunta. Ahorita tengo un fellow que quiere investigar
el efecto de los SGLT2 en pacientes con HIV y falla cardíaca que están listados para trasplante. Una cosa súper específica, pero lo que le digo a él es busque qué ha sido publicado para saber qué es lo que tu estudio le va a aportar a la literatura y qué preguntas va a poder contestar. Afortunadamente, muchas preguntas que tú crees que tienes y de verdad cuando las traduces a la pregunta, te das cuenta que alguien ya la ha contestado. No quiere decir que de pronto tu respuesta que es diferente todavía sea válida, pero al menos sabes qué estás buscando y para dónde vas. Eso es la número uno. Número dos, es importante hablar con gente con experiencia. Cada vez que tengas un proyecto, yo les aconsejo a todos mis fellows, necesitamos sentarse con un epidemiólogo que te diga cómo desarrollar el proyecto, qué clase de proyecto se puede hacer, un caso control, un caso específico, un estudio retrospectivo. En Colombia se pueden hacer muchos estudios retrospectivos. Yo hice muchos de dengue hemorrágico, de Chagas, de todo lo que tú quieres. La data está ahí, pero es cómo hacerlo y porque sí, cualquier persona se puede sentar a revisar 100 historias, pero ¿cuál es la mejor manera de revisar la data que tenga sentido para responder tu pregunta? Esa es la segunda pregunta. Contar con gente que sepa del sujeto y gente que haya hecho estudios similares y con un epidemiólogo que te pueda decir, bueno, eso es lo que necesitas. Tienes que calcular cuántos pacientes necesitas, cuál es el poder que necesitas, cuánta data necesitas. Y yo creo que cuando tengas eso ya claro, es escribir el proyecto y escribir lo que uno llama los objetivos y cuándo vas a alcanzar esos objetivos. Porque así tú tienes como un mapa y dices, bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que debo contestar, y si tengo que revisar 100 historias, esas son las historias, esta es la base de datos que voy a construir, esta es la data que voy a sacar de cada historia. Cuando tú te sientes, te puedes entrar con 7 personas a ayudarte, puedes revisar las 100 historias, tienen la data que estás buscando y tienen la data que va a responder la pregunta que estás buscando. Eso es lo más importante. Y eso toma tiempo. Y todo el tiempo que gastes en revisar eso y en construir el proyecto es lo que te va a hacer el éxito de que ese proyecto salga adelante. Yo creo que mucha gente se equivoca, porque lo veo aquí igual. Queremos revisar los últimos, por ejemplo, un compañero quiere revisar todos los pacientes de COVID que pusimos en ECMO. Y saco todas las historias y le digo, bueno, ¿y qué va a buscar? ¿Qué data va a buscar? ¿Cuáles son los outcomes que va a buscar? ¿Cómo los va a medir? Cada paciente fue diferente. Hay que sentarse y buscar, bueno, esta es la data que es persistente y esta es la data que nos va a responder la pregunta y cómo la vamos a encontrar. Vas a encontrar los signos vitales cuando el paciente vino a urgencias, cuando el paciente se complicó, cuando el paciente fue al CALA a ponerse el ECMO. Eso es lo que toca buscar, qué puntos de referencia vas a encontrar. Y yo creo que uno como estudiante no sabe eso. Y cuando hicimos la data con el doctor Murillo no sabe eso y él fue que nos ayudó también a enfocar el estudio para no perder el tiempo y para poder encontrar la data que necesitábamos. Gracias, Paola. Bueno, ya quedan 7 minuticos. Ahora sí es básicamente modalidad libre. ¿Quién quiere levantar la mano? Yo tengo una pregunta, pero si quieren, mientras alguien más levanta la mano, la hago. Paola, yo me acuerdo que yo trabajé con Mario en la Universidad de Nueva York y yo creo que la subespecialidad más demandante es la tuya. O sea, todo llega a falla, ¿no? Las arritmias llegan a falla, las válvulas llegan a falla, los infartos llegan a falla y yo veía en ese momento a Gavin Stevens y a Fred y a The Rose, bueno, que era como una familia el grupo de falla, porque los pacientes están tan enfermos y tan críticamente descompensados que tiene que ser como un grupo muy unido. ¿Cuáles son como las características que tú ves en tu equipo o en los equipos muy exitosos como el de Mount Sinai de falla cardíaca que hacen que un programa que maneja ELVAS, que maneja pacientes en impelas, que maneja ¿cuál es el secreto como para el éxito de esos equipos? La dedicación, porque realmente los pacientes son nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que en otras especialidades el paciente es como más personal, porque tú haces un cateterismo, le abres las arterias, pones los stents y es tu paciente. ¿Sí? Pero en nosotros, nuestros pacientes duran en el hospital meses. Nosotros rotamos mucho en el inpatient, o el paciente de la doctora Mancini, ese paciente lo voy a tratar yo por 2 semanas y la confianza, ¿no? Y lo otro es que siempre estamos en comunicación. En falla cardíaca y en trasplante hay varios estilos clínicos, como a la gente le gusta manejar las cosas del paciente. Nosotros tratamos de tener protocolos generales,
pero obviamente damos flexibilidad si hay razones por las cuales te quieres desviar del protocolo. Pero sí tenemos la unión es eso, que el paciente, un paciente de trasplante, un paciente que conocemos por 2 años, se ha hospitalizado al menos 3 o 4 veces, lo hemos tenido en milrinona, ya el attending que está en el cateterismo, el que le va a hacer el cateterismo esta semana, la semana antes yo lo veo en la clínica, la semana siguiente otra persona lo ve en el inpatient. So, la parte de falla cardíaca, como los pacientes son tan crónicos y son tan enfermos, realmente, así sea mi paciente, es como el conjunto y el éxito del programa es que todo el mundo quiere lo mejor para ese paciente, todo el mundo quiere que el paciente salga adelante, que el trasplante sea exitoso, que el LVED sea exitoso. Nosotros rotamos por la clínica de LVED y por la clínica de trasplante. So, obviamente yo veo los pacientes de todo el mundo, yo veo los pacientes de trasplante de todo el mundo, aún cuando mi paciente lo ve también las otras personas y siempre nos estamos comunicando. Yo creo que lo importante es la comunicación y los pacientes sienten eso. También nosotros hacemos muchas actividades con los pacientes para ayudarlos también porque no es fácil, especialmente aquí en Nueva York, el paciente de trasplante dura entre 1 a 5 años esperando el trasplante, eso no es tampoco fácil. Y obviamente también tener un trasplante cardíaco tampoco es la panacea. Y lo mismo tener un LVED, vivir con un LVED. Hacemos muchas reuniones en traer pacientes juntos, los hacemos al menos una vez al mes o 2 veces al mes y ellos se comunican, estamos presentes, nos reunimos nosotros. Yo creo que la parte de falla y demandante, a mí, un paciente de falla cardíaca que me llega en shock ahorita, yo puedo durar hasta las 3 de la mañana salvándole la vida a ese paciente. Uno como que se aferra a eso, pero sí es demandante y sí necesita que la gente, y uno necesita saber contar que la gente, el que esté de turno va a sacrificar lo mismo que yo sacrifiqué por ese paciente de él cuando mi paciente venga. Y yo creo que eso es lo que uno siente, que mis compañeros hacen lo mismo que yo haría por un paciente de ellos, por los míos. Sí es como una familia. Vale. Bueno, ya estamos casi cerrando una hora casi completa. No sé si hay alguna pregunta adicional de alguno de los fellows o de Fernán o algo adicional. No veo manos levantadas ni veo preguntas en el chat. Creo que no. Paulita, creo que no. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente un gusto hablar con alguien pues, con tanta experiencia y que ha sido pues, absolutamente exitoso en Estados Unidos y en un área tan desafiante como la falla cardíaca. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos tenerte por aquí en Bogotá y pronto en alguno de los congresos que organiza Fernán. Un gran abrazo y bueno, ojalá que la situación con el Delta no se complique mucho. Gracias, un abrazo. Bueno, a nombre de todos los fellows, un abrazo. Gracias, Fernán, y gracias a todos nuestros fellows por participar y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Listo. Gracias. Buenas noches. Chao, Joana. Felicidades. Chao, Saludos. Hasta luego.